Reclutar seres de semejante magnitud de poder no era tarea fácil, pues estos debían ser neutrales y no influenciados por la presencia de algún dios. Es por ello, que para hacerlo lo más natural posible, tanto Damu como Yamoshi optarían por presentarse personalmente ante cada guerrero que ellos catalogaran como los más poderosos. Además, otra de las condiciones que era sumamente importante, es que la naturaleza de cada mortal debía estar definida. Tal cual pasaba con ellos, cada ser existente era más proclive a desarrollar energía oscura o luminosa, y es por ello que cada uno de los primordiales buscarían a seres de su naturaleza, permitiéndose 10 por facción. Es decir, 10 guerreros que desarrollaran energía oscura, y 10 que desarrollaran energía luminosa. El caso es, que tanto Goku como Vegeta de la dimensión neutra ya estaban dentro, y al ya no poseer sus poderes divinos pues eran ambos catalogables como de energía luminosa. Yamoshi iría buscando a cada guerrero, topándose con el que para él era el primer candidato. Lo interesante era que prácticamente nada podía sorprender a este guerrero, pues evidentemente era omnipotente. Conocía al dedillo toda dimensión que existiera, además de poder develar todo lo referente a cualquier ser vivo con solo verlo a los ojos. Cuando digo todo, es todo. Incluso sus decisiones pasadas y futuras. Lo único que no podía influenciar por regla propia era su voluntad, por lo que aunque fuese rebajarse en sus capacidades, este debía dejar la opción de elegir a quien viera potencialmente correcto. Yamoshi estaría en una dimensión perdida del tiempo aparentemente, en donde conocería la historia de un ser con un potencial increíble. Él mismo, para variar, era de su misma estirpe, siendo un Saiyajin de primera generación. Esto quiere decir que él mismo conservaba gran pureza en sus genes, otorgándole así un potencial increíble pero mucho más complicado de obtener que por ejemplo para un híbrido. El mortal ya sería conocido por nosotros, pues se llamaría Raikon. Curiosamente este no era el nombre que mayoritariamente conoceríamos, pues el alter ego de Demillari se le colocaría luego de volverse el verdugo de cientos de dimensiones. Yamoshi vería en él un poder descomunal, pues aquel ser que se había encontrado era solo un adolescente. Lo que Yamoshi notaría es que sería bastante más fuerte que aquella versión a la que Goku se había enfrentado siendo mucho menor que la misma. Esto podía deberse en gran medida a la no influencia de Takama en su existencia, evitando lógicamente que éste fuese adoptado por los celestes y desarrollando su potencial Saiyajin de manera pura en vez de pasar su vida fragmentado al no saber qué era. Demillari notaría la presencia de Yamoshi quedando pasmado, pues era totalmente evidente que ese ser era alguien supremo en todo sentido. Yamoshi diría que tenía potencial y que muy probablemente sería muchísimo más fuerte a futuro. Sin embargo, había encontrado esa versión suya y modificar el tiempo para volverlo un adulto aún más fuerte y experimentado sería romper las reglas de no influenciar nada. Este Demillari obstinado, orgulloso e incluso podría decirse que sumamente imprudente, no podría evitar el instinto de arrodillarse frente a Yamoshi, preguntando en qué podía servirle. Él, que era el ser más poderoso del universo, regente de un ejército Saiyajin de supremo poder, al inculcarle sus conocimientos estaba sin palabras. ¿Qué demonios pasaba? Yamoshi le diría que se levantara, pues había venido a proponerle algo. Luego de ponerlo al tanto de la situación, le comentaría que estaba en sus manos el optar por el poder absoluto, siempre que entendiera lo que ello significaba. Estas palabras pondrían a Demillari en una disyuntiva bastante grande, pues por un lado entendía que era algo sumamente peligroso y que lo sumiría en posiblemente una perdición eterna, pero al mismo tiempo avivaría su orgullo Saiyajin a niveles jamás antes conocido, pues había sido seleccionado entre millones y millones de seres extremadamente poderosos para tener dicha posibilidad. Luego de pensárselo diría que no había vuelta atrás, y que éste aceptaba. Daría lo mejor de sí para proteger la existencia. Con esto, el tercer participante del mega torneo estaba sobre el tablero, por lo que era momento de buscar al siguiente. En el caso de Damu, este tendría expectativas realmente altas con sus reclutados. Por alguna razón, en la segunda existencia se proliferaba de gran manera la energía oscura. Evidentemente, esto era gracias a la inexperiencia de los celestes y demonios al manipular el núcleo celeste, creado a la bestia Takama y su influencia maligna. Gracias a esto, habían muchos guerreros oscuros cuyo poder era bastante alto, y que de ello podrían salir participantes más que capaces de ganar el torneo. Damu sabría perfectamente a dónde dirigirse, solo que en su caso, a diferencia de Yamoshi, le costaría horrores, pues fuera del infierno este volvía a padecer todo el sufrimiento de sus 20.000 maldiciones.
Aún así, trataría de hacerlo lo más sosegado posible, pues comparado a una eternidad, momentos eran bastante soportables. Damu aparecería en una dimensión donde todo parecía estar relativamente normal, solo que abundaba un tipo de poder que él sentía muy familiar. Un poder que en teoría no debía existir, pero una anomalía increíble lo mantenía constante, y no efímero como debía ser originalmente. Este se presentaría ante un ser abominable, con una apariencia totalmente fuera de lo normal. Este desprendía poder prohibido, pero no se extinguía como era de esperarse, sino que existía de manera constante. Tal cual como pasó con Demiyari, al sentir la presencia de un ser como Damu quedaría totalmente imponente y arrodillado sin la capacidad de moverse. No solo eso, sino que sería con solo verlo a los ojos, consciente de lo parecía alguien con semejante potencial. Este ser de la raza Saiyajin se presentaría como Cruiser, siendo no solo el primer Saiyajin sino además el primer ser mortal en dominar perfectamente la maldición del poder prohibido. Cruiser preguntaría si haberlo hecho representaba una condena y por ello alguien así se había apersonado ante él, a lo que Damu respondería que de hecho era todo lo contrario. Poniéndolo al tanto de la situación, Cruiser recordaría todo lo que tuvo que sacrificar para tener dicho poder, comentando que aunque el sacrificio fuese tan extremo necesitaba sentir una vez más que su existencia tenía sentido. Su familia, raza, y allegados estaban condenados a desaparecer por su culpa. De alguna manera tenía que pagar eso y esta podría ser su redención. De esa manera, el cuarto guerrero del torneo estaría dentro, por lo que habían menos de los cuales preocuparse. Yamoshi estaría en un sitio bastante familiar. De hecho, podría catalogarse como una dimensión espejo de la cual provenía el Goku que ellos conocían. No obstante, lo curioso es que por más si lo buscaba, parecía que este no existía para nada. Encima de ello, era una dimensión residual, lo que significaba que todo proceso vivido en ella terminaba con un cierre definitivo al dirigirse a su completa extinción. Curiosamente, en una realidad como esta existía quizá uno de los guerreros más poderosos de toda la existencia y más temprano que tarde iba a terminar desapareciendo. Con solo verlo, Yamoshi llegaría a la conclusión que el final de la misma estaría en manos del mismísimo Omega. No obstante, el infinito le prohibiría que destruyera esa dimensión al menos hasta que el torneo finalizara. Yamoshi notaría la presencia del guerrero que había venido a buscar, comentando que era una pena que su padre hubiese acabado de la forma en la que acabó, pero dicha dimensión ya estaba condenada a la inexistencia y por ello todo parecía siempre salir tan mal. Este guerrero no sería más que Gohan, quien se presentaría transformado en Mystic 4. Este quedaría sin reacción al presenciar un ser como ese, pero su deseo por saber de lo que hablaba le haría preguntar por su padre y si lo conocía. Yamoshi reconocería que su fuerza de voluntad era admirable. Casi tanto como su poder. Gohan se sabía infinitamente inferior a un ser como ese, pues sabía que además de Saiyajin poseía una transformación absoluta en todo aspecto. Este le diría tanto a Piccolo como a Vegeta que era suicida, pero que no podía evitar enfrentarse a eso, aunque fuese solo para saber algo más del paradero de Goku. Más temprano que tarde este se daría cuenta que no hablaba con nadie, así Yamoshi comentándole que ahora mismo en dicho sitio no existían más que ellos dos. No tenía mucho tiempo, pero le comentaría a lo que había venido. Ya estando al tanto Gohan diría que ahora veía, entonces todo estaba condenado a desaparecer y que fuera de todo su padre si estaba completamente perdido. No obstante, podía ver una versión de él que no era la suya para agradecerle por todo una vez más y que viera que había cumplido por fin la promesa que le hizo. Superar el Super Saiyajin 10. Yamoshi le comentaría el tema del sacrificio, a lo que Gohan diría que gracias a su padre entendía que siempre que dependiera de él, elegiría el bien mayor. Goku no dudó ni un segundo en dar su existencia por protegerlos, y era un sacrificio que él también estaba dispuesto a dar. Es así como el quinto integrante de este choque de titanes también estaba reclutado. Damu por su parte estaría en búsqueda de su segundo poderoso guerrero. Este había seguido la línea existencial de un guerrero bastante curioso en todo sentido. Para comenzar, la dimensión en la que estaba era un sitio bastante débil de por sí. La gran mayoría de guerreros inmortales que allí residían eran seres inofensivos pero con bastante equilibrio y tranquilidad. De hecho, muy poca cosa negativa pasaba en ese plano por lo que cuál era el guerrero de aquí que podría servir. Damu se apersonaría ante él con el mismo efecto que los anteriores, sin embargo aquí habría algo curioso.
Damu diría que ese era la viva representación que tiempos buenos no necesariamente traían personas débiles. Él mismo ocultaba un poder increíble en esa apariencia tan común. Sorpresivamente este sí sería un Goku. Pero sería un Goku sumamente curioso pues este era ridículamente débil. O bueno, eso era lo que quería hacer creer. Su apariencia era la de un Goku Super Saiyajin ordinario, pero con cabello negro y rojo. Damu diría que con él no hacía falta ocultar su poder pues con solo verlo ya sabía exactamente a dónde llegaban sus cualidades. Goku diría que desarrolló ese método de camuflaje, pues siempre que incrementaba su poder aparecían seres malignos en consecuencia. Este había aprendido que mientras más desapercibido pasase era mejor para todo el universo, por lo que desarrolló una transformación que desaparecía por completo su poder dejándolo prácticamente al nivel de un ser humano. Algo a lo que él llamaba Super Saiyajin 0. Damu diría que debía reconocer que era astuto, y que era un guerrero que valía la pena comentándole sobre el torneo dimensional. Este Goku aceptaría al instante, pues él mismo había desarrollado tal percepción de la paz que haría lo que fuera por conseguirla. ¿Realmente alguien así serviría como guerrero para un torneo así? Pues estaba por verse. Yamoshi nuevamente estaría en búsqueda de otro curioso guerrero. Pero esto sería harina de otro costal de momento.